Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de CADWorks 2019, la clase 1, Introducción al programa. En este video veremos los puntos más específicos del programa. Vamos a separarlo en dos partes para no hacer muy largo el video. En la primera parte, establecer la configuración del programa, nuevas formas de modelado 3D, configuración de mecanismos de accionamiento de válvulas. Y en la segunda parte, configuración del isogen. Sí, por fin veremos el isogen, que nos sirve para generar los isométricos de la tubería. Entonces vámonos aquí al programa CADWorks 2019, doble clic. Esperamos un momento a que se ejecute el programa. En la clase 0 hemos visto cómo instalar el CADWorks 2019. Si aún no has visto el video, te dejaré aquí arriba en la etiqueta de sugerencia para que puedas ver el video. Le damos en comenzar dibujo. Antes de empezar, un poco de historia. AutoCAD es un programa de diseño asistido por computadora. Su primera aparición en los años de 1982, donde se trabajaba con DOS. En 1997 sacó AutoCAD LT. Hay cambios grandes, aparecen los dibujos 3D y los comandos 3D. A partir del AutoCAD 2009 se tiene ya la cinta de opciones en vez del menú de opciones. CADWorks es un programa de diseño que incluye diseño de tuberías, equipos, acero estructural, soportes, conductos, diagrama de procesos e instrumentación, y además incluye los isométricos y el recuento de materiales automatizados. Compatible con el formato DWG, además funciona en AutoCAD. Entonces comenzaremos explicando una descripción general del AutoCAD, ya que CADWorks funciona en su plataforma. Para nuevos usuarios del programa, si eres un usuario intermedio o avanzado, esto es un repaso para ustedes. Entonces aquí en primer lugar tenemos lo que es la A de AutoCAD. En esta parte tenemos menú de aplicaciones. Aquí tenemos comenzar un nuevo dibujo, abrir un nuevo dibujo existente en un archivo, guardar como, importar, exportar, publicar, imprimir y utilidades de dibujo y cerrar. Y en segundo lugar tenemos aquí la barra de acceso rápido. Esto nos sirve para poder trabajar de forma rápida y para personalizar algunos comandos cuando necesitemos trabajar de forma más rápida. Entonces aquí puedes agregar un comando que lo utilizas de manera frecuente, por ejemplo el layer. Se agrega, también lo puedes quitar. Y en tercera parte tenemos lo que es nuestra barra de títulos. Aquí es la barra de títulos. En esta parte se coloca el nombre del dibujo que estamos diseñando. Se coloca también una descripción del programa que se está ejecutando, CADWorks Plant Profesional 2019, y que está dentro de la plataforma de AutoCAD. Como cuarto lugar tenemos aquí lo que es la parte de centro de información. En esta parte, si queremos obtener alguna información de un comando, por ejemplo el comando edit, entonces aquí ya tienes una descripción general del comando edit. Así puedes ir buscando del comando que tú quieras. También tienes en esta parte lo que es la ayuda de AutoCAD. Puedes consultar alguna ayuda si requieres alguna ayuda de algún comando específico, lo puedes hacer aquí. Entonces, como quinto lugar, aquí tenemos lo que es la cinta de opciones, o también llamado ribbon. Esta cinta de opciones está separada por fichas. Es una ficha, otra ficha, así sucesivamente. Cada ficha tiene paneles o grupos, y dentro de estos grupos tenemos lo que es los diferentes comandos. Por ejemplo, en el grupo de dibujo tenemos todos los comandos para dibujar. Tenemos arco 3 puntos, tenemos para hacer una línea, tenemos para hacer una polilínea y tenemos también para hacer un rectángulo. Entonces en los grupos están los comandos. Bueno, ahora vámonos a lo que es el sexto lugar, que es nuestro espacio de trabajo.
Aquí vamos a diseñar nuestros dibujos 2D o 3D. Como séptimo lugar tenemos nuestra ventana de comandos. Esta ventana de comandos es muy importante porque a medida que vamos a ir utilizando cada comando, se va a sobreescribir aquí cada comando que vamos a ir utilizando. Es como un historial para ver los comandos que hemos utilizado. Como octavo lugar tenemos lo que es la barra de estados. En esta barra de estados podemos agregar rejillas. También podemos configurar el tamaño de esas cuadrículas, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos para poner ortogonal, entrada dinámica. Aquí tenemos para colocar los ángulos. Cuando dibujamos líneas o polilíneas, podemos dibujar dependiendo del ángulo que queremos. O también se puede configurar a 1 grado, a 2 grados o 0.5 grados. Tenemos aquí los snap 2D. De igual forma tenemos el snap 3D. Y en esta parte algo muy importante es nuestro espacio de trabajo. Aquí podemos configurar nuestro espacio de trabajo y guardarlo. Por ejemplo, voy a poner en modo de ejemplo 3D básico. Entonces voy a ir cambiando todo lo que es nuestra cinta de opciones. Volvemos al modelado 3D. Entonces cambia. Vamos a configurar un espacio de trabajo personalizado para poder trabajar con CADWORKS 2019. Para eso vámonos aquí a CADWORKS Plan. Entonces abrimos lo que es visualización de especificaciones. Entonces cuando yo abra el CADWORKS por primera vez, yo quiero que me muestre esa ventana. Entonces para eso vamos a configurar nuestro espacio de trabajo. También yo quiero aquí tener aquí arriba la menú de opciones. Entonces también puedo sacar colocando el comando menú bar. Entonces aquí vamos a colocar el número 1. Por el momento sería todo eso. Entonces vámonos aquí a configurar el espacio de trabajo. Guardar espacio de trabajo. Entonces aquí ponemos el nombre del espacio de trabajo. Aquí lo vamos a poner con el nombre de CADWORKS. Ya, guarda. Entonces ya tenemos configurado nuestro espacio de trabajo CADWORKS 2019. Entonces esto es nuestra configuración. Esto también lo pueden mover. Aquí lo voy a mover así y listo. Ahora que ya está configurado nuestro espacio de trabajo, vámonos a la configuración del programa. Vámonos aquí a esta parte, configuración del programa. En este apartado tenemos dibujo actual. En esta parte vamos a colocar aquí abajo 3D mejorado. En esta parte vamos a cambiar de color para poder diferenciar entre estos dos, entre el compás y la dimensión. En los accesorios lo vamos a dejar en enroscado 3D y centrado. Ahora vámonos aquí a ajustes de configuración. En esta parte vamos a seleccionar el prototipo de dibujo. Lo vamos a configurar en métrico y pulgadas. Y también tenemos la opción de cambiar el lenguaje de CADWORKS. Si tú manejas el CADWORKS en español o en cualquier idioma que está aquí, puedes cambiarlo. Seleccionas, le dices abrir y se va a configurar en el idioma que tú quieres. Ahora vámonos aquí a la parte tamaño y especificaciones. Aquí vámonos a explorar y vamos a ir a buscar el archivo PRJ métrico y pulgadas, las especificaciones métricos y pulgadas. Vamos a abrir. Una vez que hemos seleccionado el métrico pulgadas, se cargarán las clases. Por ejemplo, la clase 150. Podemos seleccionar la clase 300, la clase 600, la clase 900 y la clase 1500. Como ejemplo, vamos a seleccionar la clase 300
y en esta parte seleccionas la tubería principal, 6 pulgadas, y se va a reducir a 4 pulgadas. Ahora vámonos aquí a configuración de layers. En la configuración de layer puedes seleccionar el color dependiendo a tu proyecto. Yo lo voy a dejar con la configuración estándar. Entonces vámonos aquí a regla de tuberías, aquí en aplicar regla de tamaño, lo vamos a poner en automático. De igual forma aquí vamos a ponerlo en automático. Cuando esté seleccionado en automático, el sistema comprobará las especificaciones de los componentes conectados cuando se inserten componentes. Entonces aquí igual ya está colocado en forma automática. Lo vamos a dejar así. Aquí quiere decir que el sistema comprobará el tipo de conexión entre dos componentes cuando se inserten componentes. Sí, quiero que sea en forma automática. En esta parte me dice el sistema comprobará los requisitos de longitud de la tubería, mínima o máxima, cuando se inserten las tuberías. No quiero que me compruebe. En esta parte, que es la inserción de soldaduras, sí quiero que se aplique tanto en soldadura tope y en socket weld. Ya, inserción de empaquetaduras o gaskets, vamos a dejarlo en las bridas. El sistema insertará empaquetaduras entre componentes según sea necesario. Entonces, según sea necesario, voy a ir insertando aquí lo que es las empaquetaduras. En esta parte de la inserción de pernos, vamos a escoger aquí que sea para las bridas. Entonces aquí también el sistema insertará pernos según sea necesario. Entonces aquí aplicar regla de codo cortado lo dejamos en no. Si colocamos de forma automática, se permitirán codos soldados a tope recortados durante el recorrido de la tubería. Esto frecuentemente yo lo utilizo para realizar, digamos, pendientes. Cuando nosotros tenemos una caída de pendiente en una trayectoria de tubería, entonces ya los codos se van a ir recortando en función a esa caída de la tubería. Entonces en este caso lo voy a dejar en no. Más adelante vamos a hacer un proyecto en la cual vamos a tener tuberías inclinadas y vamos a utilizarlo y vamos a habilitar esta opción y vamos a utilizar otros comandos más que vamos a necesitar. Aquí en esa parte aplicar regla de separación de tubería. Si está en automático, la tubería soldada a tope se reparará cuando se borren componentes en la línea, si es necesario. Entonces dejamos en automático. Aquí en esta parte aplicar regla de tablas de ramales. Si quiero que esté en función de los ramales. Si está en automático, el sistema comprobará las especificaciones de los componentes conectados cuando se inserten los componentes. Si es necesario que esté en función de la tabla de ramales. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ir cambiando? Entonces aquí en aplicar regla de inserción de brida, voy a dejarlo en automático y que use los ajustes de especificación. Aquí en la orientación de los pernos lo dejamos en 2. En esta parte aplicar regla de separación de extremo de tubería, vamos a poner en automático. El sistema comprobará la conexión conectada para definir la separación del extremo de la tubería. Roscado, biselado, sencillo, si quiero. Entonces lo vamos a dejar en automático. Eso es lo que vamos a cambiar en esta parte, no vamos a cambiar nada. Y le damos en aplicar y cerrar. Como puedes ver en esta parte ya tenemos todos los accesorios, ya sean tuberías, codos, T's, reducciones, tapas, T's en cruz, las bridas, los pernos, los nipples,
Aquí más abajo también tenemos lo que es los accesorios roscados. Vámonos aquí para que se muestren todos. Aquí, si tú no tienes seleccionada esta opción, a veces vienen así. Entonces, ver los accesorios roscados, los accesorios socket weld, también quiero verlos. Selecciona los que quieres verlos, entonces en esta parte se van a ir mostrando. Aquí tenemos los diferentes accesorios para poder trabajar en nuestro proyecto. Aquí también puedes cambiar el tamaño de la tubería, por ejemplo en este caso que sea 3 pulgadas y me va a reducir a 2 pulgadas. Entonces seleccionamos una tubería, vamos a seleccionar una tubería de 1 metro, 1000 milímetros. Ya automáticamente el programa va a ir insertando lo que son los codos. Ahora vamos a insertar aquí lo que es una válvula. Tienes dos opciones aquí: irte aquí a esta ventana y buscar la válvula que quieres insertar, y la segunda opción es, que para mí es más práctico trabajar de esta manera y más rápido, por teclado vas a introducir la letra L y presionas Enter y te va a salir una ventana de diálogo. En esta parte vas a seleccionar válvula y como ejemplo vamos a seleccionar una válvula de compuerta. Y la longitud de tubería va a ser de 1000 también. Enter. Y ya tengo insertada lo que es la válvula. Voy a dejar en isométrico. En esta parte puedes colocarlo aquí en forma realista. Miren cómo ya podemos ver la válvula insertada con pernos, aunque no se puede ver muy bien lo que es la empaquetadura. Vamos a mover, apretamos la tecla, el comando mover, seleccionamos el objeto que voy a mover. Voy a separar un poco y voy a separar también lo que es la empaquetadura. Algo, miren la empaquetadura y los pernos, algo más real, ¿no? Que podemos visualizar y trabajar en nuestro proyecto. Algo aquí que nos falta son configurar, a lo que hemos hablado al principio del video, configurar los mecanismos de accionamiento de las válvulas. Por ejemplo, esta es una válvula de compuerta, entonces necesitaría su mecanismo de accionamiento. Tendría aquí una palanca y una rueda para poder aperturar esta válvula. Entonces vámonos a ir a configurar esa parte. Vámonos aquí a este diálogo, lo que dice editor de especificaciones. Entonces en esta parte tenemos las clases. Vamos a seleccionar la clase 300 como ejemplo. Entonces vámonos a este apartado de válvulas. Damos clic aquí en el signo más. Entonces tenemos las válvulas que vamos a colocar su mecanismo de accionamiento. Por ejemplo, de una válvula de bola. De una válvula de bola, su mecanismo de accionamiento. Te voy a mostrar una imagen que he descargado por internet. Mira aquí, esta es una válvula de bola y tiene su mecanismo de accionamiento, una palanca, para que pueda aperturar y cerrar la válvula a una vuelta de 1/4 o a un ángulo de 90 grados. Entonces, en esta parte es donde se colocan los mecanismos de accionamiento. Entonces vienes a esta parte, vienes a seleccionar la palanca. En este ejemplo es la clase 300. Una palanca de la clase 300. Entonces, y le das guardar y aplicar. Entonces, aplicar. Entonces le das en guardar y vámonos a CADWorks.
y en esta parte no te olvides actualizar lo que es nuestro spec. Entonces le das aquí actualizar. Ya se ha actualizado, entonces vamos a sacar una válvula, control L, una válvula de bola esférica 3 pulgadas. Si te das de cuenta, aparece ya el mecanismo de accionamiento de esa válvula. Entonces la orientación normalmente abierta, normalmente cerrada, y es dependiendo a tu proyecto que vas a escoger. Yo lo voy a dejar normalmente abierta. Aquí haces clic y ya está. Ya hemos personalizado nuestra válvula. Ahora ya aparece una válvula de bola. Ahora esta válvula de compuerta, de la misma manera, vámonos otra vuelta al editor de especificaciones y buscamos la válvula de compuerta. La válvula de compuerta, válvula gate. Aquí está la válvula. Entonces de nuevo vámonos aquí al mecanismo de accionamiento. En este caso tiene una rueda. $150. Aquí yo tengo una imagen de la válvula de compuerta. Internamente trabaja así. Y su mecanismo de accionamiento es una rueda. Por eso hemos escogido una rueda. Le damos en aplicar. Le damos en guardar. Vámonos al CADWorks. Actualizamos. Ahora sí. Para continuar, me olvidé de explicarte, vienes aquí y aquí aparece un signo más. Entonces le das clic ahí. Entonces por teclado apretas, no te olvides apretar la tecla L. Te va a salir la cinta de opciones aquí. Le das válvula y buscas la válvula de compuerta. 3 pulgadas. Mira, qué bonito la verdad se ve, ¿no? Ahora sí aparece una válvula de compuerta. Le das la dirección del mecanismo de accionamiento, 90 grados lo voy a dejar, aquí voy a dejar 500 milímetros y listo. Ya ahora sí ya está más personalizado, que ya se ve que es una válvula de compuerta. Vamos a ir personalizando así. Como tarea te voy a dejar que tú cambies todo lo que es referente a estos mecanismos de accionamiento. Por ejemplo, aquí podemos cambiar que es la válvula de globo. Es una válvula de globo. A ver, busquemos qué es lo que es una válvula de globo. Aquí tenemos la válvula de globo. Entonces, nuevamente vámonos aquí a colocar su mecanismo de accionamiento, y su mecanismo de accionamiento también es una rueda, ¿no? Entonces vamos aquí a la rueda y seleccionamos, aquí buscamos abajo válvula globo clase 300, vamos a agregar la rueda, well. Entonces le damos en aplicar, ya está aplicado. A ver, ¿cuál más vamos a cambiar? La válvula macho o la válvula puck, y cambiamos en esta parte. A ver, vámonos a fijar, tiene una palanca, ya no es una palanca. Entonces vámonos aquí, la palanca, entonces cambiamos aquí, buscamos la válvula plug, aquí está, clase 300, ¿no? Le damos en aplicar, no te olvides guardar, porque no se va a actualizar. Si no colocas aplicar y guardar, entonces no se va a actualizar en tu CADWorks. Esto ya hemos cambiado a la válvula de mariposa. Vámonos a la válvula de mariposa, Badwell, vamos a cambiarnos aquí. Su mecanismo de accionamiento es una palanca, internamente trabaja con un plato que necesita un giro de 1/4 para poder abrir y cerrar la válvula, ¿no? O un ángulo de 90 grados. Cambiamos aquí que es una palanca, venimos aquí, buscamos la válvula, tenemos aquí la válvula Badwell clase 300, ¿no? Clase 300, porque estamos trabajando con la clase 300. Si vamos a trabajar con la clase 150, entonces vas a ir a escoger todo lo que es referente a la clase 150. Entonces, aplicar, guarda y listo, ya está. Ahora te preguntarás esto, ¿por qué hay un signo de interrogación aquí?
Mira, si te das de cuenta, en cada válvula hay un signo de interrogación. Esto es por el material que no está asignado en las válvulas. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar en blanco para que se aparezca este signo de interrogación. Entonces, ya no aparece. Vámonos a guardar. Vámonos aquí al CADWorks. No te olvides actualizar. Actualizamos. Ahora vamos a seleccionar a ver una válvula macho. Válvula plug 3 pulgadas. Mira cómo sale ya su mecanismo de accionamiento, ¿no? Ahora sí ya se puede diferenciar entre una válvula macho y una válvula de compuerta, de igual forma de una válvula de esfera. Generalmente hay una confusión entre la válvula de bola y la válvula de globo. Aquí a ver, vamos a sacar una válvula de globo. Válvula de globo 3 pulgadas. Mira qué bonito sale, ¿no? Su mecanismo de accionamiento. De forma automática se insertan los pernos, las empaquetaduras. Mira, ahora sí ya se puede diferenciar entre la válvula de globo con la válvula esférica. Como sugerencia, te puedo decir que trabajes en el modelado 3D sólido cuando se trata de proyectos muy grandes, en el momento ya de dibujar por ejemplo una maqueta de una planta entera. Ya en ese tipo de proyectos yo te sugeriría trabajar en el modelado 3D sólido, porque el hecho de tenerlo ya en el modelado 3D mejorado nos va a ocupar más memoria y se va a generar algunos errores, porque en el 3D mejorado, como hemos visto, ya tenemos una mejor visualización ya de los accesorios, como ser de la empaquetadura y de la inserción de los pernos. Eso ocupa memoria en proyectos grandes, pero cuando se trata de proyectos pequeños o hacer algunas modificaciones de algunas líneas, puedes llegar a personalizar de esta manera. De esta manera ya puede haber una diferencia entre válvulas, ¿no? Por el tipo de accionamiento de la apertura y cierre del fluido de trabajo. Bueno, esto sería todo referente a este video. No te olvides que hay una segunda parte en la cual vamos a ver la configuración del ISOGEN, que nos va a servir para trazar los isométricos de la tubería. No te olvides compartir este video a un colega o un amigo que recién está empezando con el programa CADWorks. Regálame un me gusta si te gustó el video. De esta manera a mí personalmente me motivas para seguir subiendo videos de alta calidad referente a CADWorks 2019. Hasta luego, chao chao, te cuidas.